Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del Pelonazo Carrera. Hoy continuamos con Python en 3D y vamos a ver un poco el tema de sombras, ¿sí? Para eso, bueno, les voy a mostrar un poco. Bueno, lo que vamos a ver es un poco, el resultado es este. Entiendo que los FPS ahora se han ido un poco al demonio, ¿sí? Pero podemos ver que hay un efecto de iluminación sobre los objetos. ¿Ven? Ahora las esferas las voy a hacer de forma, digamos, manual, si se quiere, sin usar los códigos que estábamos pidiéndole al OpenGL para poder meter ahí todo el tema de iluminación, ¿sí? Entonces, como se va a poder observar, ¿ven? En el piso se llega a ver y en el objeto también tiene sus caras iluminadas, así como ahí, el personaje. ¿Ven? Ahí le pusimos una cabeza. Aparte, con la esfera esta que hacemos nosotros podemos ponerle una textura más fácilmente. Pero bueno, tenemos y algún tema con el orden de ese renderizado, pero eso ya es de antaño. Pero bueno, como se ve, ahí tenemos lo que sería la fuente de iluminación y la luz como queda. Tenemos una luz ambiental, que es esta que mantiene aún la luz de los objetos, y tenemos luego lo que es la luz, el efecto diffuse, que es esto de las caras que se iluminan más o menos según donde les esté dando la fuente lumínica. Si yo, por ejemplo, ahora se volvió a hacer de día, hemos perdido la verdad bastantes FPS en el camino, eso no lo puedo negar, pero bueno, a medida que se van agregando las cosas, sí se va empeorando. También podemos ver, ahí puse una que sería una antorcha, que lo que tiene es una iluminación, digamos, y que bueno, así ilumina. Si tenemos la fuente en nuestra mano, se ve que, digamos, hay varios efectos. Uno tiene que ver con la orientación de la cara y otro tiene que ver con la distancia a la fuente lumínica. Luego está también el de diffuse del ambiente, perdón. Bueno, para hacer esto vamos a estar viendo las cosas más importantes. Por un lado, voy a realizar estas matrices, ¿sí? Estas funciones, donde nosotros antes teníamos ya estas funciones que nos llevaban de un sistema de coordenadas al otro, pero claro, esto no servía para, digamos, sistemas acumulativos, si se quiere. O sea, si yo iba primero a un sistema de coordenadas, de ahí me iba a otro, o sea, hacía otra rotación y después así sucesivamente, entonces esto no nos iba a permitir fácilmente obtener las coordenadas globales, cómo quedaba el vector resultante al final. Para eso generamos estas estas funciones, que lo que van a hacer es, siempre que nosotros aplicamos la función esta para ir o venir, o sea, aplicar alguna rotación o traslación, va a guardarse acá en esta variable global qué paso hicimos, ¿sí? Si fue del caso 2, que rotaba en la matriz Z, horizontal, o si fue el paso 1, donde rota en la X. Esta es la Z, y esta es la X, la menos Z. Entonces esto va a guardar ese dato, ¿sí? Cuando hacemos la vuelta lo va a sacar, y cuando usemos estas matrices, estas funciones, lo que va a hacer es ir reconstruyendo cómo fue, bueno, el vector traslación, digamos, primero, y finalmente cómo el vector nuestro se vio afectado por esas rotaciones. Sucesivamente las va a ir aplicando para obtener el vector en las coordenadas originales. Y al final, bueno, lo desplaza en ese vector de traslación total que
nosotros también aplicamos. Después, eso para cosas como posiciones, ¿sí? Luego, para vectores normales, o sea, las normales de las superficies, esas no hace falta trasladarlas, uno únicamente quiere saber cómo quedan esos vectores normales sin ser trasladados, ¿sí? O sea, que sigan en el origen, por así decirlo. Para lo cual solo aplicamos lo que es la segunda parte, lo que sería esta parte, ¿sí? Solo aplicamos eso. Si se fijan acá, lo que hace, bueno, es para los distintos movimientos, los recorre pero en sentido inverso, digamos, a cómo se fueron aplicando. Y entonces, bueno, si es 1 o si es 2, aplica esta matriz de cambio de base para salir del sistema de coordenadas aplicado y llevarlo a los canónicos. De esta forma podemos consultar siempre que hayamos aplicado una serie de traslaciones y rotaciones cómo queda ese vector o esa normal. Bien, eso va a ser importante para tener esa herramienta a mano. Luego, algo que vamos a hacer, entonces, algo que tenemos que hacer es definir cuáles van a ser las fuentes de luz, su intensidad y su color. Para eso, por ejemplo, acá donde al principio del while, digamos, donde antes de renderizar nada, hacíamos el clear color. Para eso usábamos como un ángulo que decíamos que era el cielo, donde poníamos ese sol, y que eso nos iba a dar como un brillo en el cielo, ¿sí? En el color de limpiado, digamos, de la pantalla. Entonces vamos a usar eso con esta función que nos da, este es el típico reversor que tiene un ángulo θ y un ángulo φ, ¿sí? Que nos va a definir un vector de norma 1 centrado en el origen. Entonces le decimos que la posición de la luz va a ser siempre el centro de la luz del sol, digamos, va a ser 1 para que no sea que te vayas a una punta del mapa y de repente te chocas con el sol, cosa que no tendría sentido. Si no, habría que hacer el sol muy lejos para que siempre se vea lejos, pero para evitar eso y no estar renderizando tan lejos, vamos a hacerlo centrado en 1. Total, es como un efecto, si se quiere, del cliente y no del servidor. Entonces hacemos la posición más este vector, pero de norma, le damos la norma que sea el radio al que está el sol dividido 2. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acá y el sol está acá, este es el radio de traslación del sol, digamos, este es el radio del sol, perdón la letra, y lo que queremos es que la fuente de luz esté no justo acá adentro, porque si no va a iluminar las caras internas del sol y medio que el sol se va a ver oscuro, sino que queremos que esté como por acá y que vaya siempre acompañando cuando el sol esté por acá, que la luz esté acá. Entonces más o menos lo ponemos como a la distancia del sol menos el radio del sol y menos una parte más. Podríamos poner radio del sol sobre 2 o por 3 cuartos, perdón, pero lo vamos a poner más o menos por acá. Total, esta distancia igual es como de 1000, o sea que va a estar bastante lejos dentro de todo la fuente de luz. Luego, bueno, la posición del sol es esto mismo, digamos, pero sin estas correcciones, directamente con el radio de esa posición. Y ahora agregamos eso a esta variable global con su posición. Esto viene a ser la intensidad de la luz, o si se quiere, le vamos a aplicar una función de decaimiento inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que si yo tengo una fuente de luz, si se fijan ahí pongo directamente lo que sería una distancia, porque lo que yo quiero es que esto decae a 0, si se quiere. Acá ya no hay luz una vez pasada esta distancia. La cosa es así: si esto cae y acá valiera, por ejemplo, 0,5, entonces va a iluminar la cara
a la mitad de su color original, ¿sí? Ahora, si yo estoy por acá y la distancia aún es, por ejemplo, ya esto todavía vale 10 aquí, ¿no? Esto era, por ejemplo, 20. Acá estábamos a una distancia de 19,5, ponele, bueno, algo así en realidad es. Entonces quedaban todavía 0,5 puntos de intensidad, pero acá, como hay 10 puntos de intensidad, no va a hacer que resplandezca en rojo intensamente, sino que simplemente lo va a iluminar completamente, lo va a dejar al 100% de su color en todo este rango, digamos. Una vez que estemos entre 19 y 20, en realidad esto se los muestro así como si fuera lineal, pero perdón, no me quiero liar, ahora lo vamos a ver bien. Básicamente esto es a qué distancia ya va a dejar más o menos de iluminar. Entonces, como está más cerca que el radio del sol, cuando estemos a una distancia de la que verdaderamente estamos, esto todavía va a iluminar bastante, o sea, la posición del personaje va a estar 100% iluminada, como ya vieron. Y luego esto sería el color de esa luz, ya que, bueno, va a estar aplicando un poco, digamos, de filtro de ese color a los objetos. Luego, bueno, esto es lo que agregué, digamos, a mano, por así decir, para en el caso de que yo tenga, esto es el objeto que tengo en la mano izquierda, esto me da los nombres de los objetos. Entonces, si en la mano izquierda yo tengo una antorcha, voy a ver dónde queda justo la punta de la antorcha y voy a poner una fuente de luz, ¿sí? En lo que sería, o sea, esto nosotros todavía no volvimos de lo que es la posición. Esta es como la primera aplicación de matriz para empezar a dibujar, ¿sí? Es volver al centro del sistema de coordenadas, al centro global. Pero antes de aplicar esto, acá estamos todavía en el personaje, por lo cual esta matriz nos va a dar la posición de la punta, pero va a tener en cuenta que ahora estamos centrados en el personaje, así que está sumándole esa posición a lo que es postpunta. Por lo cual acá tenemos la posición del personaje, más la posición de la mano, más la posición donde está también la punta de este, o el centro de la antorcha, digamos, del fuego de la antorcha. Y le agregamos un pequeño random de 0.2, digamos, metros si se quiere, o de distancia, en alguna dirección aleatoria alrededor dentro, digamos, del fuego, como para que tenga un poco de efecto de eso que hace el fuego, que es que la fuente de luz está como bailando, ¿no? Moviéndose un poco de forma aleatoria. Le ponemos poca distancia, 50 puntos de distancia, para que, como vieron, se va yendo el efecto de la luz y se ve oscuro a lo lejos, pero hasta 50 puntos de distancia todavía algo ilumina. Y el color le vamos a dar 100% de rojo, un poquito de verde y 0 de azul. Esto nos va a dar un rojo un poco más anaranjado. Entonces, bueno, ahí ya tenemos dos fuentes de luz, según si tenemos en la mano izquierda esto o no. Acá hay un apartado que después les voy a mostrar cómo se puede aplicar una fuente de luz del propio OpenGL, pero básicamente es lo mismo, o bueno, habría que toquetear para lograr el mismo efecto. La verdad es que me gustaba más la que hice yo, así que es la que les voy a mostrar en principio. Esto vendría a ser el producto hecho, y esto vendría a ser el hazlo por tú mismo. Así que bueno, una vez hecho esto, dibujamos el sol. Bueno, esto dibuja el personaje, etcétera. Entonces ahora lo que necesitamos es que en todas las funciones de renderizado estar aplicando el efecto de la luz. También en el piso. Vamos a empezar por el piso. Para el piso, si recuerdan, esto iba a ir viendo qué chunks o qué pedazos, porciones dibujar, las iba a ordenar en función de la distancia, iba a ir dibujando las más cercanas, las más lejanas primero y las más cercanas después, ¿sí? Acá es donde definía un poco los puntos X, Z, y bueno, definía entonces también las alturas, esa tercera coordenada, a partir de, bueno, la altura más
esto que nos aplicaba la variación, ¿sí? O sea que estos son los vértices de cada uno de los cuadrados. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos que los pisos son de esta forma, donde tenemos, llamémosle el MM, el MM, el MM, el MM y el MM, son dos MM, y acá tenemos el C, el punto central, ¿sí? Esos son estos 5 puntos que tenemos acá. Entonces, bueno, con esos 5 puntos se los manda a DrawFlur. Entonces DrawFlur lo que hace es define cuáles son las 4 superficies que va a dibujar. Una es entre este y este, que lo va a recorrer, si se fijan, si nosotros hacemos la norma de la regla de la mano derecha, esto va a estar haciendo una circulación así, y esto está dando, me va a costar dibujarlo, esto va a estar dando un vector normal que va a apuntar hacia abajo, ¿sí? O sea, si yo uso mis manos, mis dedos para rodear lo que es, para seguir ese camino que trazan las líneas, entonces el dedo gordo me queda apuntando hacia abajo, y por eso esa es la regla de la mano derecha. Y bueno, lo mismo con el resto de las partes, todos dan un vector que es la normal pero interna, si se le puede llamar de esa forma. Entonces acá lo que le pido es, bueno, guardame esas normas. Esto lo que va a hacer es va a agarrar 2 de estos puntos y va a hacer este producto interno, me va a dar la norma. Y acá entonces tengo las normales de las 4 superficies que voy a dibujar. Recuerden, estas apuntan para abajo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar las fuentes de luz que tienen que estar definidas antes de renderizar el piso, y vamos a ir preparando estos que serían los brillos de cada superficie. ¿Por qué hay 3 puntos? Bueno, porque son 3 los vértices y puede brillar cada vértice de forma independiente. Entonces agarramos lo que es el color de lo que es la luz, la fuente de luz que tenemos, y lo primero que vemos es, bueno, cada vértice tiene un brillo, ¿sí? Que es este shine, que es un valor, un número, y eso va a ser el brillo, la intensidad. Teníamos acá la fuente de luz, esto llega hasta una distancia D, y en cualquier punto intermedio vamos a tener D dividido 1 más, llamémosle R, ¿sí? Entonces, si R es mayor a D, aunque sea una unidad mayor, entonces esto va a dar 1. Si es menor, o sea, esto viene a ser algo así como una función que va a caer así. Si R es mayor a D, va a tender a 0. Y en cambio, si R es muy cercano a la fuente, es prácticamente 0, esto va a quedar como D, como el brillo original. O sea, esto es tendiendo a 0 y esto es tendiendo R a infinito. De este modo nos aseguramos que la fuente va a tener una luz, o sea, va a dar una luz entre D, digamos, la intensidad esa que le pusimos, y 0. Y que más o menos en esa distancia D va a valer 1, y a partir de ese 1 es donde va a estar oscureciendo ya el objeto. Esto es hasta donde, digamos, llega iluminando plenamente. Igualmente vamos a aplicar luego un max, digamos, y después un mínimo. O sea, esto no vamos a dejar que se ilumine más de lo que el objeto, cuando está 100% iluminado, debe verse. Si no, se vería todo blanco, por así decirlo, al lado de una fuente, y bueno, ese es otro efecto, que no es el que estamos haciendo ahora. Luego, una vez que definimos esa cantidad de luz que le llega, digamos, tenemos que ver si la orientación de la cara de ese objeto está justo a donde da la luz, o si está por ahí, así, medio para el otro lado, o si está justo poco que lo agarra rasante. Entonces aplicamos el máximo entre 0, o sea, no puede ser menor a 0, entre el producto de la norma y esto sería la luz, digamos, cómo está yendo, o sea, la distancia, perdón, esto es el vector entre la luz
desde la fuente de luz hacia el objeto que vamos a iluminar, ¿sí? Este sería este vector, a este llamémosle R, solo que si se fijan esto está al revés, lo invertimos porque como vimos la normal era la interna, o sea que me va a dar esta normal, pero en realidad quiero que lo compare como con esta, entonces es lo mismo, invierto uno o invierto el otro, así que hago el producto interno entre eso y lo normalizo, ¿sí? Lo normalizo para que esto me dé un valor entre este producto interno, me dé un valor entre 0 y 1, ¿sí? Si es 1 significa que el vector, o sea, significa que la fuente de luz estaba justo dándole derecho y que la norma también apunta justo hacia esa misma dirección, con lo cual está en su máximo de iluminación, recibe toda la luz. En cambio, a medida que esto se va torciendo, ya ese vector interno nos va a dar, se va a estar multiplicando por un coseno de este ángulo y eso va a estar reduciendo la intensidad hasta que lo encuentre completamente perpendicular y ahí ya no se va a iluminar. Acá se ilumina un poco menos y acá se ilumina al 100%. Ok, eso es lo que hacemos con todos los puntos, ¿sí? Y digamos cada superficie tiene sus 3 puntos, entonces lo hacemos así. Si se fijan, no es todo lo mismo porque acá hace el producto interno, digamos, agarra esa distancia y ese vector lo tiene en cuenta la normal de la superficie, pero el vector de la posición de la luz entre la luz y el objeto cambia con cada vértice. Entonces al final de todo se fija cuál es el color resultante, y lo divide, bueno, eso, normaliza, hace el promedio de los colores de todas las fuentes de luz y ahora entra, sigue con la función como estaba, solo que antes de dibujar cada vértice, si le pasamos un color a la función de dibujar, significa que no tiene una textura, ¿sí? Por lo cual hacemos ese color multiplicado por el brillo, digamos, ¿sí? Lo vamos a hacer brillar más o menos y vamos dibujando los vértices y eso, cada vértice va a tener su grado de iluminación, o sea, se va a ver apantallado o reducido en su intensidad según el brillo que le llegue. Con la cota, por eso ponemos el máximo entre estos dos, o sea, si el color ambiente, si el brillo del ambiente es mayor al brillo de esa fuente, entonces por lo menos va a brillar como el ambiente indica. En cambio, si tenemos una textura, podemos con más libertad aplicar la textura, sí que de por sí acota en que te muestra esa textura bien al 100% del color, aunque vos la multipliques con un color, por decir, de 20, 20, 20, esto va a mantener, va a tomar ese 20 como un 1. Si es menor a 1, sí va a tomar ese valor. Entonces, lo que hacemos es poner un color que sea la fuente de luz por la intensidad de esa fuente de luz, más el color ambiente por el brillo del color del ambiente, ¿sí? Acá sí metemos los colores y no solo la luminosidad, si se quiere, como acá, porque acá sí afectamos al terreno, a la textura, con un filtro de color de la fuente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí dibujamos los cuatro, todas las cosas, lo aplicamos en este otro caso que repetía si el orden ya estaba definido. Perfecto, entonces eso mismo que acabamos de ver acá, lo tenemos que ahora aplicar cuando dibujemos las cosas. Vamos a las funciones. Bien, bueno, ven, cuando tenemos los objetos compuestos, digamos, como en este caso la Sword, acá no llegamos a hacer nada porque directamente cuando llame a la función cubo, pirámide o las partes que la componen, ahí se va a aplicar el efecto de iluminación. Lo mismo con el humano ese que habíamos hecho, seguimos de largo y acá llegamos a uno de los bloques, digamos, de los objetos. Entonces esto avanza por acá, todo bien, ordena las superficies y entonces cuando llega a recorrer cada una de las superficies, lo que hace es, si hay iluminación, agarra ese
el paquete de fuentes de luz, guarda lo que es la normal de esa superficie, o sea, a vec normal uno le pasa 4 puntos de los 4 vértices de esa superficie y va a agarrar los primeros 3, digamos, 0, el 1 y el 2, para definir dos vectores y hacer su producto vectorial, y ahí define la normal. Pero para eso tenemos que darle los puntos de esos vértices en el sistema canónico, ¿sí? Pero sin aplicar una traslación, porque nosotros, como les decía antes, las normales siempre las calculamos como si estuvieran centradas en el origen, por así decirlo. Entonces, si le aplicáramos esas traslaciones, no estaría bien la cuenta. Así que ahí usamos esta función con el argumento que siempre es el mismo, a los distintos vértices. ¿Ven? Acá se lo aplicamos. O sea, este es el primer vértice con sus 3 coordenadas afectadas según el ancho, alto y largo del objeto. Acá está el segundo vértice, que también le aplicamos la función. Tenemos ahí el tercero y el cuarto. Con esos 4 puntos en el sistema global definimos la normal y la guardamos acá. Entonces ahora tenemos, aprovechamos para hacer una reducción más de las caras. Recuerdan que antes se veían caras por ahí que estaban detrás, se veían adelante, y según el orden habría que mejorarlo, pero algo que ayuda es hacer esta comprobación. Vis, ¿dónde está vis? Vis es este vector que tiene que ver con a dónde estamos mirando, ¿sí? Según los ángulos de la cámara, vec rvis te va a dar el vector de norma 1 que está apuntando en la dirección en la que uno está mirando. Entonces acá lo que le decimos es, si la normal de la superficie, o sea, si el producto interno entre esa normal y la visión es menor a 0, significa que el objeto está así, con su normal hacia acá, y yo estoy acá mirando hacia allá. Entonces este vector con este vector tienen producto interno menos 1, ¿sí? Entonces, si estoy justo yo mirando hacia allá, o sea que yo estoy mirando hacia allá, más bien dicho, póngale acá, ni siquiera lo llego a ver porque está justo, es una lámina en ese momento, pero voy a incluir el 0. Ahí empieza, digamos, esta es la normal del objeto, ¿no? Si yo estoy mirando hacia allá, tengo menos 1. Si yo estoy mirando hacia allá, como es este caso, tengo un 0. Si yo estoy mirando hacia allá, entonces esta superficie estará por acá, va a ser algo mayor a 0, supongamos 0.5 o algo entre 0 y 1. Todo este rango está entre 0 y 1, que es todo este rango, toda la parte en la que yo estoy detrás de la superficie, con lo cual no me interesa graficar superficies que miran hacia lugares que yo no las debería ver, porque yo no estoy de ese lado. Entonces, aplicando esto, vamos a estar limitando un poco el dibujar caras que no deberíamos ver. Pero bueno, eso es un poco secundario en realidad. Ahora, cada vértice que nosotros querramos dibujar, tenemos ahí su vector, digamos. Si hay iluminación, entonces agarramos, hacemos un vector de color, hacemos el promedio entre los colores y el promedio, bueno, y sumamos la luminosidad de todas esas fuentes. Entonces hacemos la misma cuenta que estábamos haciendo antes, solo que bueno, acá tomo acoto también por 1 por encima, o sea, el brillo no puede ser mayor a 1, ¿sí? Para que no se vuelva todo blanco incandescente, que aparte queda feo. Y hacemos la misma cuenta que estábamos haciendo, pero ahora con, en vez de la posición de, bueno, con ahora el vértice, la posición del vértice que estamos tratando. Acá lo que le estoy preguntando es si alguno de los colores es 0, o sea, si no es 0, 0, 0, entonces le aplico al color que tenía, lo multiplico por la luz y su brillo más el ambiente y su brillo, ¿sí? Y si no, bueno, acá tengo este término, y si no, acá lo que hace es como lo mismo, pero normalizando el brillo, ¿sí? Para reducirlo, o sea, que no sea mayor
A1, ninguna sumando las componentes. Epa, perdón. Bien, bueno, ese procedimiento se lo aplicamos luego acá al rombo. ¿Ven? Hacemos lo mismo pero con los vértices del rombo, aplicamos ahí los brillos, demás, y con los bueno, ahí está la pirámide, y por último a los pisos, que bueno, directamente hay una sola superficie, así que, pero es más de lo mismo. Bien, y al ground 2. Ahora, algo que bueno, aproveché para hacer es, bueno, si se fijan, para hacer esto de la posición de la antorcha tuvo que mover lo que sería definir los ángulos y posiciones de las manos y partes del cuerpo un poco antes de lo que lo hacía antes, para poder comprobar esa posición de la mano con la antorcha. Y algo que también dejé es que en vez de, antes había como una especie de forma de definir los objetos que estaban en la mano con una función que indicaba los índices de objetos de ese mapa, pero era un poco complicado al pedo, así que lo cambié de esta forma. Directamente estos están como a la fuerza definidos así, y el tercer objeto sí está definido según esta variable, que es la que rotamos con coma y punto para tener los distintos objetos en la mano. Entonces directamente acá agregamos al mapa directamente lo que es el cuerpo, lo que es una espada, en las posiciones relativas al cuerpo, ¿sí? Por eso acá Human queda en la posición 0, esto en la posición de la mano y la orientación de la mano, y el tercer objeto también en la posición de la mano izquierda y orientación de la mano izquierda. Lo que sí agregamos es que una de las variables, que era el carga 5 antes, que era una variable sin uso todavía, la definimos como, ahora se llama monpj, o sea, define si un objeto está en el personaje, y en ese caso, a la hora de renderizar, vamos a buscar, bien, a la hora de renderizar, saqué lo que era acá la variable onpj, que era como algo más del mapa, y ahora está esta variable que es si un objeto está en el personaje o no. Saqué esta parte, entonces, que si me guardaba en otra lista era la forma anterior. Si está en el PJ, bueno, le agrega, hace como un vector que si no está en el PJ, cada objeto va a valer 0, o sea, no lo mueve, pero si el objeto está en el PJ, le suma la posición del PJ y cierta variación para ese centro según si estamos acostados, parados o agachados, etc. Entonces ahí sí ya recorre todos los objetos de las formas que habíamos visto anteriores veces y le suma como este vector de las posiciones, pero que generalmente va a valer 0 salvo que el objeto esté en el personaje. Acá hay una pequeña modificación, ya que bueno, una cosa es la posición del objeto, para ordenarlo, ¿sí? Que va a tener en cuenta, bueno, la posición absoluta si se quiere, y otra cosa es la posición del renderizado, porque bueno, acá este BN, esta posición dentro del bloque de objetos, vos tenés por ejemplo el árbol, tenés el tronco en la posición 0, BN 0, o sea, solo la posición del objeto aplicas ahí, y en la esfera que está arriba tiene un BN que es una cantidad vertical. Eso hay que, para ordenar los objetos, saber cuál dibujas primero, sí hay que tenerlo en cuenta, pero después cuando vos le das a dibujar, cuando le das acá en ejecutar y acá pones el tree y acá le indicas que es la parte, el segundo, o sea, esto sería un 1 porque es el segundo objeto de los objetos que la componen, entonces ahí ya le aplica la propia función, la posición de esa parte, así que no hace falta dárselo aquí. Por eso, y por algunos defectos que estuve corrigiendo, que antes acá, si recuerdan, teníamos directamente la función metida, entonces esto es como que cada vez que se definía esto se dibujaba el objeto entero sin yo haberme percatado de eso,
y después cuando llamábamos a dibujar, llamaba de vuelta y dibujaba de vuelta, pero por eso a veces se veían como árboles con arriba en la copa un árbol también pegado, porque cada vez que estaba mal definido, ¿sí? Lo definí de esta forma ahora para evitar ese error, pero bueno, pasaba esto de que estaba mal la posición de las partes, se corrigió de esta forma. Bueno, de ahí surge este resultado. Ese segundo de bugueada es porque ahora el objeto, o sea, ya ahora este cuerpo, digamos, es un objeto en el mapa y medio que por ahí al principio tarda un pelín como en acomodarse en su posición, pero me parece que tiene un mejor efecto, ¿no? Del tema de las caras, y ya no se ven caras que iban detrás. Por ahí alguna cara desaparece como esa. Si yo estoy mirando justo muy al límite, tendría que achicar por ahí el ángulo de renderizado. Pero bueno, me parece que está bastante bien. ¿Ven? Ahí hay algunas veces que desaparece alguna cara. Pero bueno, está mejor, me da la sensación. Y aplica efectos de luz. Tendría que ver con una PC un poquito más ayornada, porque esta es medio una carcacha vieja, pero habría que ver. Así que bueno, gente, eso es un poco lo que ya nos daría una iluminación a cambio de muchos FPS. Estoy viendo igual para mejorar un poco, creo que algo que carga mucho son estas funciones de rotaciones, que voy a ver de aplicarlas distintas, porque por ahí acá se puede ir generando una matriz directamente al hacer estas funciones, ¿sí? Y que se vaya acumulando y no después tener que estar haciendo directamente aplicar una matriz para volver y no tener que estar aplicando de vuelta las 4 matrices que aplicaste ya para ir, aplicarlas de vuelta, encima 2 veces en este caso, porque acá haces una vez para el vector y otra vez para la rotación. Así que bueno, vamos a revisar eso. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado, que les sirva, que se haya entendido mejor el efecto de una iluminación. Falta acá lo que sería el efecto del brillo, digamos, de cuando te refleja justo la luz un objeto y ves esa fuente en el objeto. Eso lo puedo hacer, el tema es que si ya me quedé en 2, 4 FPS o 6, si aplico eso donde ya tengo que redefinir cada textura, porque eso lo que hace un poco es agarras la foto y ahí sí te metes en la foto y aplicas como una especie de filtro según donde pegaba el reflejo de esa luz. Entonces ya si tengo que editar la textura y no es solo un filtro que le aplico, se pone un poco más pesado. Y bueno, si esto ya está lento, debería optimizar primero eso. Así que bueno, gente, les mando un saludo, denle like, denle a suscribirse, comenten y nos vemos en el próximo video del Pelonazo Carrera. Hasta luego.